Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre la actualidad política en Puerto Rico. Ya en el año 2025 y en plenos primeros 100 días de la administración de la gobernadora Jennifer González. Y agradezco, como siempre, a los que se siguen uniendo a este podcast. Son muchos los que en la calle me preguntan, pero mira, ¿va a continuar haciendo el podcast o ya no lo va a hacer más? Lo vamos a continuar haciendo. Yo les digo a ustedes que mientras ustedes pidan y crean que esto aporta algo a la discusión de los temas de Puerto Rico, yo voy a seguir aquí. Y ha tenido muy buena acogida. También le agradezco a los restaurantes Denis, como siempre, que continúan patrocinando el esfuerzo que hacemos aquí y que nos aliviana el poder cubrir los costos de este podcast. Así que vamos a patrocinar a Denis, todos los que somos fans y suscriptores de este podcast, porque patrocinando a Denis estamos patrocinando este trabajo también. Bueno, los actos de inauguración y de toma de posesión de Jennifer González como gobernadora de Puerto Rico, que yo tuve la ocasión de observar muy de cerca desde mi trabajo como analista político en Telemundo de Puerto Rico, el Canal 2, se vieron un tanto deslucidos por varias protestas, varias intervenciones de personas tratando de denunciar o de señalar su oposición al gobierno de Jennifer González. Irónico, porque Jennifer González logró en las urnas el 42% de los votos y una distancia de 130,000 votos con el candidato principal de la oposición, que fue Juan Dalmau, candidato de la alianza que formaron el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana, y que históricamente se colocaron también en la segunda posición, desplazando por primera vez al Partido Popular Democrático de la segunda o de la primera posición. Y bueno, eso ha generado toda una serie de controversias que además vino a añadirse a la controversia que ese día se generó cuando, no habiendo la Comisión Estatal de Elecciones certificado a Eliezer Molina como senador por acumulación electo por el método de nominación directa, aunque habiendo la presidenta del organismo reconocido que había resultado electo, el senador electo se presentó a las inmediaciones del Capitolio a intentar juramentar, no permitiéndoselo así la nueva dirección del Senado y del presidente Tomás Rivera Chats, lo que generó que Molina denunciara que estaban aguantando, estaban tardándose con su certificación para prevenir que él pueda ocupar el escaño y denunciar esto como otro intento más de burlar la democracia. La explicación que se da sobre el tema de Molina a mí me parece creíble, pero resulta insuficiente. Es decir, como no existen las candidaturas de nominación directa, que esto es algo que hay que explicar y que es un tanto técnico, se hace difícil a veces de comprender. Las candidaturas de nominación directa no son candidaturas. Candidaturas son las de partidos políticos o las independientes, para las cuales las personas aspirantes se someten a unos procesos de cualificación internos y por ley también. En sus partidos y por ley someten una cantidad de endosos, que son unas declaraciones juradas de electores respaldando esa candidatura. Logran, si pasan esa fase, que su retrato y su nombre aparezca en la boleta electoral para la candidatura que aspiran y por lo tanto son parte de la oferta electoral ese día. En la candidatura por nominación directa, eso no ocurre. De hecho, Eliezer Molina recurrió a ese tipo de mecanismo cuando no se le cualificó por la Comisión Estatal de Elecciones, alegando y luego el tribunal validando que no había cumplido con una serie de requisitos necesarios para ser candidato en la ley. Por lo tanto, esa columna de nominación directa es una columna que se deja para que el elector, en el ejercicio de su soberanía,
haga lo que le plazca y nomine a quien le plazca. Conocida es la circunstancia en la que en cada elección personajes como Mickey Mouse o comediantes como era José Miguel Agrelot, Don Cholito u otros han obtenido grandes cantidades no grandes cantidades, pero alguna cantidad de votos en esa candidatura. Pero Molina, cuando no logró su elección, recurrió ahí y le pidió a sus seguidores que escribieran ahí su nombre. ¿Qué pasa? Que como en realidad no se trata de una candidatura, sino de un movimiento de los electores, que es perfectamente válido. Una vez una persona resulta electa, y esta es la primera vez que eso ocurre en la historia de Puerto Rico, nunca nadie había logrado la elección a ningún puesto electivo del gobierno de Puerto Rico mediante nominación directa. Así que también un hito histórico y de primera vez. Una vez es electo, esa persona tiene que cumplir con los requisitos que la ley le requiere a las personas electas, en este caso a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Y en ese proceso, como la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones tardó tanto tiempo en decidir el tema de qué combinaciones del nombre de Molina escritas en la papeleta iban a ser válidas para adjudicársele como votos a su figura, pues llegó el 31 de diciembre, Molina le notificaron que tenía que someter estos documentos, no los sometió y hasta que no los someta no se puede emitir la certificación y hasta que no se pueda emitir la certificación no se puede juramentar ni puede tomar posesión de su puesto como senador. De todas maneras, la comisión no certificó el puesto 11º de senadores por acumulación, esperando porque cumpla Molina con esos requisitos eventualmente. Lo que no está en ninguna ley y lo que no está en ninguna reglamentación es que se le impidiera el acceso al Capitolio, que yo estoy seguro lo hizo Tomás Rivera Chats simplemente para sacarse el dolor de cabeza de bregar con Eliezer Molina y con sus seguidores durante los actos de juramentación del nuevo Senado. Pero no sé si se percataron o no que el estilo político de Molina es retar la autoridad, es retar las reglas y es romper el orden establecido para demostrar la injusticia que según él y sus seguidores ese orden establece. Por lo tanto, Molina, cuando no le dejaron entrar, hizo varias expresiones públicas, hizo una juramentación simbólica junto a sus seguidores por allá por la playa del Escambrón, y convirtió esto en la noticia del día que ha obligado a pasar inadvertido todo lo que sucedió en la inauguración de la legislatura, que cuántos proyectos se erradicaron, que todo eso ha pasado a segundo plano porque la controversia mediática, naturalmente, era el tema de Eliezer Molina. No es porque hay una conspiración, como yo oigo a muchos fanáticos, que los medios, no es ninguna conspiración. Toda la vida lo que es irregular, lo que es inusual, lo que es escandaloso, es noticia. Y ha sido así siempre, toda la vida en que existe prensa y medios de comunicación sobre la tierra. Había un profesor de comunicaciones que decía que la noticia no es que un perro muerda a un hombre, sino que un hombre muerda a un perro, ¿no? Para ejemplificar este tipo de absurdos. Bueno, lo cierto es que la controversia de Eliezer Molina se añadió a esos otros actos de protesta durante la misa de inauguración de la gobernadora y durante los actos de juramentación de la gobernadora, quien en su discurso inaugural dijo que ella se propone hacer cumplir las leyes y que no habrá más impunidad sobre este tipo de acciones en Puerto Rico. Y al día siguiente, el día 3 de enero, en una de sus primeras entrevistas como gobernadora, le dijo a un medio de comunicación que ella esperaba que las autoridades sometieran acusaciones sobre una joven que en medio de la misa se levantó y le gritó una serie de improperios y luego gritó aquella frase que Bad Bunny puso de moda en la campaña electoral de muerte al PNP, que la gobernadora tomó como una amenaza de muerte y pidió que se trabaje con eso desde las autoridades policíacas y de justicia como una amenaza de muerte. Me parece que es estirar un poco el chicle. Amenazar de muerte a alguien requiere un poco más que pararse a gritar en algún lugar algo que parezca
una amenaza. Requiere acciones mucho más graves y severas de lo que en realidad ocurrió allí, que puede ser y es un momento incómodo, un momento no deseado. Yo estoy seguro que repudiado por muchos, si no por la mayoría de la opinión pública, pero que no deja de ser un acto de libre expresión garantizado como está bajo el derecho de libre expresión que nos asiste constitucionalmente. En todo caso, me parece que la gobernadora va a aprovechar también la coyuntura para mandar el mensaje de que ella será una gobernadora de mano dura, distinta al gobierno de Pierluisi, que ella no es Pierluisi en ese sentido, y que no le va a temblar el pulso persiguiendo a quienes este tipo de cosas provoquen. Y del otro lado, están buscando precisamente esa reacción de intolerancia y de persecución para demostrar y denunciar el uso excesivo del poder y la fuerza, que yo creo que es un poco lo que hay aquí detrás. Es una especie de provocación a ver hasta dónde llegan los límites para ver si se puede lograr una reacción de represión. Sería una torpeza por parte del nuevo gobierno, pero por otro lado, muchos en el partido de la gobernadora piden en ese sentido, y lo uso figuradamente, que conste, piden sangre. Están un poco hastiados de esa protesta continua. Y me parece que ambos le van a sacar provecho político. Jennifer aprovechará para proyectarse como una gobernadora de mano dura y firme, a la que no le va a temblar el pulso si tiene que ordenar ese tipo de acciones. Y esa oposición, que no es una oposición institucional, va a aprovechar para provocar hasta los límites al gobierno de Puerto Rico y demostrar con eso que el gobierno de Puerto Rico es un gobierno represor. En cualquier caso, vamos a tener un cuatrenio muy interesante y me parece que la confrontación apenas comienza. Seguimos mañana.